Bueno amigos, entonces hemos estado hablando acerca de cuentos populares. Acuerden que tenemos nuestro tema. El día de ayer estuvimos haciendo nuestras planificaciones en donde elegimos nuestro tema y comenzamos a hacer los dibujos de nuestro cuento, donde incluimos los elementos del cuento de narración, que son un personaje, el ambiente, o sea, en dónde va a tomar lugar nuestro cuento. Los personajes son las personas que van a estar incluidos en nuestro cuento. El trama es cómo se va a desarrollar el cuento. También vamos a incluir el problema. Ayer es lo que estuvimos haciendo nuestros dibujos acerca de los personajes, ambiente, el problema y la solución. Entonces, hoy vamos a ver cómo se va a desarrollar nuestro cuento. Entonces, acuérdense que las partes de una narración tienen un principio, el desarrollo y el final. El principio nombra y escribe a los personajes y nombra y describe al ambiente. Entonces, esas dos cosas tienen que estar incluidos en nuestro principio. Y entonces en el desarrollo es donde se va a identificar el problema. Acuérdense que ayer estuvimos escribiendo acerca del personaje, el ambiente y el problema. Entonces recuerden que ayer estuvimos hablando acerca del personaje, del ambiente, el problema y cómo se resuelve el problema, que es la solución. Entonces vamos a pasar a mi narración del día de ayer, mi escritura, para ver cómo le voy a hacer yo en mi escritura para desarrollar mi cuento. Y entonces para que ustedes también puedan pensar de cómo le pueden hacer al de ustedes, a su escritura. Entonces aquí tengo mis planificaciones del día de ayer. Acuérdense que tenía mis personajes en donde incluí a hoja, pasto y árbol. Y luego dije que este cuento iba a tomar lugar en el bosque. Entonces dibujé los árboles que estaban en el bosque. Y entonces el problema fue que Pasto se estaba portando mal con Hoja. Y aquí está mi hoja, donde Pasto se está portando mal con ella y Hoja está triste porque se están portando mal con ella. Y luego la solución fue que vino Árbol y Árbol la levanta a ella y a todas sus amigas al aire, al cielo, para que ya Pasto no la esté molestando a Hoja. Entonces lo que voy a hacer es voy a pasar a la siguiente página limpia de aquí de mi cuaderno y voy a comenzar a hacer voy a empezar a desarrollar mi cuento, en donde voy a incluir el principio, el desarrollo y luego el final del cuento. Entonces lo que voy a hacer es voy a usar esta parte de arriba para dibujar mi principio y luego mi desarrollo y luego al final. Entonces voy a dividir esto en 3 partes. Ahí está, 3 partes. Y aquí voy a hacer una P para principio y luego la D para desarrollo y luego la F para final. Entonces, ayer dije que mis personajes eran... ¿Quiénes eran mis personajes? Árbol, hoja y pasto. Y acuérdate que en el principio tiene que ir incluido mis personajes y también el ambiente. Entonces, acuérdate que el ambiente va a ser en el bosque. Entonces voy a incluir unos árboles acá atrás. Y tienen que ser verdaderos porque son personas. Acuérdense. Y luego pasto. Voy a hacer otro árbol.
acuérdate que el árbol no tiene hojas todavía, porque estoy diciendo de cómo es que ocurre eso. Entonces aquí va a estar mi hoja. Y hoja va a ser feliz. Y le voy a poner piernitas porque es una hoja. Y luego voy a hacer pasto. Y este es pasto. Acuérdate que pasto no es muy buena gente. Entonces ahí tengo a mi pasto. Ahora voy a poner el desarrollo. Acuérdate qué fue el desarrollo de mi cuento. Que pasto se estaba portando mal con hoja. Entonces voy a volver a escribir aquí. Voy a dibujar a mí pasto de nuevo. Y aquí lo voy a poner con puños porque él no se está portando bien. Es muy grosero. Y luego voy a dibujar aquí a hoja. Y la voy a dibujar media triste. ¿Por qué? Porque pasto se está portando mal con ella. Y luego al final, ¿qué es lo que pasó al final? Dije que mi solución. Entonces, en el desarrollo incluí mi problema. El problema fue de que pasto se estaba portando mal con hoja. Y al final voy a incluir mi solución. Entonces, la solución fue de que vino árbol y levantó a hoja y sus amigas al cielo para que ya no la estuviera molestando, para que ya pasto no la esté molestando. Entonces voy a dibujar aquí. Aquí está pasto levantando a las hojas al cielo. Y las hojas están muy felices en el cielo. Porque ya pasto ya no las está molestando. Y pasto se quedó acá abajo solo. Ya se quedó ahí pasto abajo. Entonces ahora voy a comenzar a escribir mi cuento. ¿Listos? Ok. Entonces yo sé que mis personajes son árbol y hoja y pasto. Y dijimos que tenemos que comenzarlo así como los cuentos populares, que dicen hace mucho tiempo. Entonces voy a escribir hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo. Podemos decir que pasto, hoja y árbol vivían juntos en el bosque. Entonces voy a poner pasto, hoja y acuérdate que en este cuento el nombre de mis personajes son pasto, hoja y árbol. Entonces, como son nombres, tengo que ponerlos en letra mayúscula. Entonces, por eso le puse en letra mayúscula aquí pasto y hoja, porque son personajes, ese es su nombre. Entonces, tiene que ir con letra mayúscula. Pasto, hoja y árbol. Árbol vivían en el bosque.
Y entonces ya esta es mi primera oración para mi principio. Ahora mi desarrollo es donde voy a incluir mi problema. Entonces podemos decir que mi problema es: un día Pasto se portó mal con Hoja y la hizo llorar. Porque ese es nuestro problema, ¿verdad? Pasto se estaba portando mal con Hoja. Entonces voy a escribir: un día Pasto se portó mal con Hoja y la hizo llorar. Entonces ese es mi desarrollo. Un día Pasto se portó mal con Hoja y la hizo llorar. Entonces ya tengo mis personajes y ambiente, ya tengo mi problema y ahora voy a incluir mi solución, que es mi final. Entonces, ¿qué podemos decir para mi final? Puedo decir qué es lo que pasó. Dijimos que Árbol vino y levantó las hojas para que ya no estuvieran junto a Pasto. Entonces podemos decir que Árbol vino y levantó a Hoja y sus amigas al cielo. Y entonces ya sería nuestra solución. Árbol vino y levantó a Hoja y sus amigas al cielo. Entonces, ya terminé, acabo de escribir mi primer borrador. Esta ya era mi solución que está incluida en mi final. Entonces, ya escribí mi primer borrador. Ahora te va a tocar a ti dibujar y escribir tu principio, tu desarrollo y tu final, así como yo lo hice. Acuérdate que este es mi trabajo, no lo vas a copiar, tú vas a hacer tu propio cuento popular y vas a hacer tus propios dibujos y tu propia escritura. Y entonces el día de mañana lo que vamos a hacer es que vamos a revisar y vamos a editar nuestra escritura. Entonces, a trabajar, amigos. Sigue la siguiente página para más instrucciones.